Bueno, aprovecho entonces estos minutos para agradecer la invitación a la FIAP, a Willy Arthur y a la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones de República Dominicana, KIRSIS, y en fin, digamos, vamos a enfocar la presentación en torno a elementos centrales de lo que ha sido la reforma de pensiones, ya más de 20 años en la República Dominicana, y tratar de ver cuáles son esos retos. Y muchos de estos retos son muy parecidos a los que observamos en varios países de América Latina. Quizás uno de los puntos centrales que ha ido saliendo en los diferentes comentarios en estos ya 2 días es el hecho de que tenemos en muchos países un sistema de pensiones que funciona de manera estupenda, ¿no? Que ha contribuido a generar un crecimiento importante en nuestras economías. Hemos escuchado en cada momento el tema del 22% de aporte al crecimiento económico, ¿no? Hemos visto los aportes que han generado la rentabilidad. Hemos visto, digamos, el cambio que se ha generado con los sistemas de pensiones de manera comparativa, por ejemplo, a lo que existían antes de la reforma. Entonces, la pregunta es que con tantos excelentes logros que hemos tenido, ¿no? ¿Por qué no nos terminan de querer más allá de este auditorio, ¿no? Si lo hacemos tan bien, ¿qué ha pasado? ¿Es un tema de la narrativa solamente? O sea, la narrativa yo creo que es importante, el relato, ¿no? Sí, perfecto. Pero antes de contar un buen relato, yo creo que siempre es importante tratar de identificar esas fortalezas en las cuales hemos comentado y venimos comentando en cada reunión que tenemos de la FIAP, pero también es importante entender bien esas debilidades y cómo incorporarlas también en el relato para una mejora, porque si uno solamente cuenta un relato basado en lo bueno y se olvida de lo malo, aunque no sea nuestra responsabilidad, vamos mal. No generamos un vínculo que es necesario. No nos van a defender todos. No sé si siquiera nos van a defender ese 35, 40%, 70% de la PEA que en cada uno de nuestros países participa en el sistema, ¿no? Entonces tenemos que lograr pensar, yo creo que es el momento, en un sistema de pensiones para todos. Y no que nos perciban simplemente como un sistema de pensiones para los ricos, que es de alguna manera el relato y narrativa que va ganando. ¿De acuerdo? Entonces yo creo que es muy importante tratar de pensar en eso. 2, también reflexionar respecto a de quién es la responsabilidad de esto. A mí me queda claro, y seguramente muchos que están acá, que es responsabilidad del Estado. El Estado tiene que cumplir con su rol subsidiario. El Estado tiene que cumplir con las pensiones no contributivas. Pero nos damos cuenta que estamos con ese relato también hace bastante tiempo y nuestros estados no hacen nada o hacen muy poco, y en la narrativa nos sigue cayendo a nosotros, ¿no?, la responsabilidad del problema. Entonces quizá nos toca ver y hacer algo para intentar cambiarlo. Hoy vimos, y me encantó mucho la presentación que hizo el presidente de la CONSAR. Yo creo que ese es un ejemplo de alguna manera de cómo aparecen soluciones imperfectas que no nos gustan. Pero fíjense el comentario que hizo al final, que dijo, por lo menos tenemos una visión, ¿no?, una tranquilidad de que el sistema tiene recorrido. Y a veces en algunos de nuestros países no tenemos hoy esa misma sensación. Entonces, quería empezar comentando esto para poner de alguna manera el terreno sobre lo cual voy a comentar, ¿no?, los avances que hemos tenido en el tema de pensiones, uno, particularmente en el ámbito de la República Dominicana, que ha sido una reforma extraordinaria, sin duda, pero falta ese otro espacio de cómo ganamos mayores creyentes de que eso es así. Y tercero, digamos, también hacer una reflexión desde el punto de vista de temas que vengo trabajando ya hace algún tiempo con Pinbox en el ámbito de desarrollar una idea, ¿no?, pequeñita, que quizás pues demore mucho en generar, pero en generar calado, pero que puede tener un espacio interesante en pensar soluciones, una semilla de soluciones para este gran colectivo de la población que no tiene posibilidades de ahorrar, que es ese amplio segmento independiente, formal e informal. Entonces, veamos si… Perfecto.
no sé si se ve correctamente, pero básicamente esta es la forma que uno aproxima de manera conceptual, teórica, ¿no? Si uno revisa los textos de Diamond, de Barr, ¿no? o revisa diferentes aspectos conceptuales sobre pensiones, te dice, pues claro que un sistema de pensiones tiene que tener estos objetivos, ¿no? El famoso objetivo de la participación, tanto en el ámbito del activo, tanto en el ámbito de las pensiones que vas a recibir a futuro. Te menciona los temas de suficiencia, pensiones dignas, suficientes, te menciona el tema de solidaridad, ¿no? Que hay que buscar que aquellos que no tienen la posibilidad de contribuir o ahorrar, pues sumarlos de alguna manera en el sistema. Y el tema clave, evidentemente, que es el tema de sostenibilidad, porque eso tiene que ser creíble, ¿no? Esto tiene que ser financiable si queremos pensiones a largo plazo. Perfecto hasta ahí. Pero hay un elemento que a veces se menciona, ¿no? Pero que yo creo que es importante tener en cuenta cuando se habla en el ámbito de la dinámica de la economía política, ¿de acuerdo? Que es que tu sistema tiene que ser creíble para todos, incluso para los que no participan. Y eso es muy importante. Si muchos no participan, pues difícil pues hablar del concepto seguridad social si no llega a ellos, por más que no sea nuestra responsabilidad. Hay un concepto que diferentes economistas, diferentes académicos vienen desarrollando cada vez más, incluso cuando se habla del tema del concepto del crecimiento a largo plazo. Dani Rodrik, que es uno de los que piensa fuera de la caja, ¿no? Hace bastante tiempo, habla de las instituciones, que son importantes, por supuesto, pero ahora el concepto de institucionalidad social, ¿no? O legitimidad social, se llama. Las políticas, buenas políticas, porque una reforma de pensiones como la que se ha hecho en Latinoamérica es buenísima, ha ayudado muchísimo a generar productividad al país, está generando buenas pensiones para muchos trabajadores, para muchos ciudadanos de nuestros países, pero tiene que ganar ese espacio de la legitimidad social o ubicuidad social, si queremos llamarlo así, ¿no? Nuevamente hay que buscar consistencia que creo que tenemos que seguir trabajando y no es fácil sobre todo cuando tenemos enemigos y gente que no cree en el sistema y que nos está, nuevamente repito, y lo señaló muy bien Xavier, nos están ganando el tema de la guerra o la batalla del relato, la batalla de la narrativa. Ok, si hacemos una comparativa de lo que había antes en la República Dominicana y lo que hay ahora, pues no hay duda, han habido avances clarísimos y eso está reportado en el libro que tienen afuera, que gracias a la DAP nos permitieron trabajar de manera independiente con varios autores, entre ellos Nicolás Barr, participe en el libro, les recomiendo que se lleven un libro de Nicolás Barr, llevárselo ahí gratis, por favor, recójanlo, llévanselo, lo pueden revender después, está gratis el libro. Entonces, comparen ustedes, ¿no? 20% de la PEA, hoy 40%. Hay mucho camino por recorrer, pero lo has duplicado. Las pensiones, pues antes eran bajísimas, ¿no? 60% de la población tenía aproximadamente $40. Hoy las tasas de reemplazo, básicamente los estudios eran como mínimo son 40 y tienen posibilidad de ser mayores si se hacen reformas paramétricas que están pendientes y de hecho en el libro comentamos en uno de los trabajos que hizo Diego Valero con su equipo, ¿no? Se ve justamente que pequeños ajustes en el ámbito paramétrico puedes aumentar hasta 10, 15 puntos porcentuales esta tasa de reemplazo. Nuevamente para los que participan, ¿no? ¿No es cierto? Solidaridad, esta ley, la 8701, que es la ley de reforma, es probablemente la mejor ley en el papel que hay en Latinoamérica. Es una ley preciosa, ¿no? Porque te incorpora el tema del pilar contributivo, ¿no? De aporte solidario y te da claramente el mapa para los aspectos solidarios. Pero ahí, nuevamente, nuestro socio, que es el Estado, pues no lo hace. De repente con reacciones o con perspectivas justificadas, ¿no? Con el tema de la prudencia fiscal, probablemente, pero ahí estamos esperando y esos componentes subsidiarios importantes en cualquier sistema no terminan de incorporarse y por eso hay pensiones y buenas seguramente, fundamentalmente para aquellos que participan activamente, ¿de acuerdo? Y sostenible, por supuesto, limpió completamente, digamos, foco de insostenibilidad futuro que puede traer problemas de bajo crecimiento, productividad, inflación, que los dominicanos lo conocen bastante bien, Latinoamérica se conoce bastante bien. Esta fuente, digamos, se contuvo y es importante y te da esta viabilidad y tranquilidad para poder avanzar justamente con optimismo al futuro. Ese optimismo hay que contagiarlo. Entonces, esta pregunta, ¿no? Es
Se han hecho mejoras, es evidente, es espectacular, pero es suficiente para tener de alguna manera, no sé si esa tranquilidad o cierta certeza que nos mencionaba el presidente de CONSAR, vemos el futuro, vemos una cierta tranquilidad en los sistemas. Yo no sé si todos los sistemas estamos en esta misma posición de ver el futuro con tranquilidad, y hay que ver este tema serio, de forma seria. Yo creo que es importante repensar qué hacer en el ámbito de la economía política. Este es el libro que tienen ahí, lo pueden revisar con calma. Ahí tocamos varios aspectos, ¿no? Temas de economía conductual, temas relacionados a cómo innovar para pensiones para los informales, cómo mejorar ámbitos paramétricos. Creo que es un estudio, digamos, que permite dar un conocimiento y viabilidad, sobre todo, y visión a futuro de lo que significa la reforma de pensiones en República Dominicana. Y quería comentar algunos de estos aspectos. Una parte del trabajo se inspira en los trabajos pioneros que hizo el profesor Schmidt-Hebel, ¿de acuerdo?, que se han replicado en varios países, donde lamentablemente la gráfica ha salido un poco mal, los recuadros no lo logran observar, temas de compatibilidad de los programas probablemente, pero lo que se ve es este efecto que ha tenido el sistema de ahorro individual sobre diferentes vectores de la economía, y cómo esto ha permitido una dinámica de productividad y crecimiento a largo plazo en la República Dominicana, trayendo mayor crecimiento potencial, pero no solamente eso, no solamente el frío dato del crecimiento, sino también menos pobreza, menos desigualdad, y esto está recogido en el libro que ustedes tienen a su mano. Acá tienen este famoso 22% que se ha venido mencionando, que es importantísimo, ¿no? Definitivamente es un sistema que ha aportado mucho a la estabilidad y al crecimiento y bienestar inclusivo en la República Dominicana. Es uno de los efectos más altos que se han encontrado cuando uno se compara con efectos similares en otros países, y sobre todo el tema del impacto en la pobreza, ¿no? 4 puntos porcentuales gracias a la existencia de este sistema privado de pensiones en República Dominicana. Pocas políticas públicas en Latinoamérica o en otros países pueden señalar una herramienta que ha permitido ser tan inclusiva para reducir la pobreza. Eso es importante, aunque no lo terminen de reconocer muchos de los que son enemigos del sistema. El aporte o el milagro del interés compuesto, de la rentabilidad, permite, ¿no?, que casi más del 70% de los aportes que obtengan, de lo que se recoja finalmente para una pensión, son generados justamente por el trabajo que ha hecho la industria. Eso también es un aporte que no se encuentra normalmente en otros sistemas. Y acá el gráfico de cómo hubiera sido la pobreza, ¿no?, si es que no se hubiera incrementado o se hubiera incorporado el sistema privado de pensiones. Esos casi 4 puntos que le comentaba de reducción, que se observa más abajo en la línea naranja, ¿no?, gracias al sistema. Pero si queremos hacer un balance, a veces nos tenemos a quedar en ese dato, 22%. Qué buen sistema tenemos, qué buena rentabilidad genera, qué diferencia tenemos con lo que había antes. Todo eso es cierto, y muchas de las cosas que estoy diciendo lo decimos también y lo repetimos en muchos de nuestros sistemas de pensiones, en nuestros respectivos países, ¿no? Esa es la narrativa típica que hacemos, ¿no? Y nos seguimos preguntando por qué no nos quiere, ¿no? Entonces, a nivel país, no hay duda, ¿no? Ha habido una mejora sustancial del crecimiento potencial del país, de la productividad, gracias a la introducción del sistema privado de pensiones. Hay un beneficio que cruza transversalmente a toda la sociedad dominicana y también en varios de nuestros países. A nivel de pensiones también ha habido mejoras relativas, como comentamos ahí, ¿no? Hay mejores pensiones para todos, seguramente, pero muy concentrado en los que tienen la capacidad de tener carreras laborales largas. Y claro, el sistema de pensiones hay que tener en cuenta que al final es un reflejo de las características de la economía. Entonces, eso limita mucho la posibilidad de que, por ejemplo, el segmento informal, independiente formal, también se beneficie de este mecanismo extraordinario, ¿no? Y claro, los trabajadores en situación de alta vulnerabilidad no tienen mecanismos sistematizados para ahorrar para la jubilación. O sea, es inviable, ¿no?, pensar que la caja fiscal
va a financiar a través de pensiones no contributivas a todos los dominicanos o a todos los, aquellos países que tienen niveles de informalidad alta. Entonces, hay que buscar esos mecanismos también para que los más vulnerables, los pobres, ahorren, porque los pobres ahorran y eso está demostrado en muchísimos trabajos. El tema es que ahorran para otros objetivos. El tema es cómo encontrar ese match entre los objetivos para los cuales ahorran y este elemento central poco atractivo muchas veces, que es ahorrar para la jubilación, cuando tiene que competir con otras necesidades, ¿no? Entonces, al final, ¿qué tenemos? Sobre todo en aquellos países donde la penetración o participación en el sistema de pensiones todavía es bajo, es que tienes un equilibrio inestable, tanto económico como políticamente, ¿no? Y digo económico porque las cosas pueden variar abruptamente, ¿no? Como hemos venido observando en algunas realidades de nuestros países. Entonces, esto implica que se requiere hacer un cambio, pero ¿quién es el responsable del cambio? ¿Quién debería? Yo creo que la pregunta más clara, ¿quién debería liderar ese cambio? ¿Vamos a seguir esperando y reclamando al Estado, haz tu trabajo? ¿O tengo yo un espacio, aunque sea mínimo, para empezar a impulsar el desarrollo y generar de alguna manera este concepto de sí, pensiones para todos basados de alguna manera en el esfuerzo, en el ahorro y darte estas soluciones, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde reside gran parte del trabajo de la industria, sobre todo en aquellos países en los cuales nos vemos arrinconados porque trabajamos con un segmento formal muy pequeñito, ¿no? Y no terminamos de generar este concepto de una pensiones, ahorros, seguridad social de verdad para todos. Entonces, ahí hay un tema que hay que explorar. Y yo les comentaba, claro, al final no podemos escaparnos de la realidad, ¿no? O sea, tú tienes un conjunto factible a lo cual puedes aspirar. La gran solución, evidentemente, para obtener pensiones sostenibles, no nos engañemos, ¿no? Va a venir de qué tanto crezca nuestra productividad, de qué tanto podamos crecer. Son los países justamente con menor informalidad y con mayor productividad o crecimiento potencial aquellos que tienen mejores pensiones. Eso no hay que ser Colón, digamos, para saber eso. Pero a veces nos olvidamos, ¿no? Y queremos proponer grandes que vamos a hacer una transformación de los sistemas de pensiones sin ver nuestra realidad. Entonces, yo creo que un primer paso para avanzar en esta línea es entender, y también en el caso de República Dominicana, que es un país que tiene altos niveles de informalidad, de que hay que ser realistas respecto a cómo avanzar, hay que ser realistas que el Estado no va a poder atender a todo ese colectivo con pensiones que le hagan suficientes y que hay que buscar ese esfuerzo de ahorro, ¿no? Privado, con cuentas individuales, por supuesto, que hay que darle y facilitarle a estos segmentos vulnerables, de bajos ingresos, los más pobres, ¿no? Cómo generar y cómo ayudar desde la industria a un sistema de pensiones de verdad para todos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo crear un mecanismo de ahorro para el retiro, ¿no? Para todos de verdad, ¿no? Acá una idea, ¿no? Que de alguna manera también lo observamos o comentábamos el día de ayer a partir de la presentación de mi colega Gautam, ¿no? El tema de cómo trabajar algún esquema o diferentes esquemas existentes para avanzar hacia pensiones para todos, ¿no? Primero, hacer un balance de lo que ha habido. La reforma del 2001 acá en República Dominicana fue clave, por supuesto, importantísima, ¿no? Mecanismo de ahorro individual. En el papel tienes los régimen contributivo subsidiado y el régimen subsidiado, ¿de acuerdo? Buenísimo, pero hay que ver todas estas restricciones. Pensiones, pues el crecimiento de la productividad tiene que seguir generando. Solución fuera del sistema de pensiones. Hay que abonar y seguir en esta línea. Buscar las fuentes de financiamiento para los programas subsidiados. Si tienes informalidad grande, tendrá, por tanto, un impacto limitado. No vas a poder dar, o das pensiones muy chiquititas, mínimas, insignificantes para todos, que no sé si eso al final va a ayudar a contribuir en esta sensación de que es para todos, ¿no? O da solamente a algunos, ¿no? Entonces, se necesita buscar esta forma de ahorrar, darle esta facilidad, ahorro, el concepto pensión, ahorro seguro, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Entonces, dado lo anterior, pues hay que intentar desde nuestro lado impulsar, desarrollar mecanismos, aunque sean pequeños, iniciales, ¿no?
que permitan empezar a sembrar el concepto de ahorro, con una lógica probablemente distinta, adaptada a la situación de lo que significa un trabajador o un emprendedor, ¿no?, que corre con múltiples riesgos, que no es igual que un trabajador formal, y por tanto generar ese producto que se adecue a sus características. Y para eso, y eso también lo hemos venido escuchando en varias presentaciones técnicas de la economía conductual, como las que ha venido presentando Diego y trabajando permanentemente desde hace bastante tiempo, técnicas relacionadas al uso de las plataformas digitales. Hoy la innovación está a nuestro favor y podemos utilizarlo para expandir más el ahorro. Hay que explorar definitivamente en esa línea. Y claro, muchas de estas cosas que se tienen que trabajar requieren justamente el trabajo por parte de los hacedores de política y de los reguladores, ¿no? Porque muchas de las cosas que no se pueden hacer hoy justamente para este colectivo o segmento informal es que la regulación no te lo permite, ¿no? Entonces yo, al margen de que se vaya a sonrojar mi colega Carlos Ramírez, yo creo que cuando Carlos Ramírez estuvo de regulador en la CONSAR, justamente dio un ejemplo de lo que un regulador debe hacer, ¿no? Tratar de innovar, buscar soluciones, salidas a través del consumo. Yo he hecho una revisión más o menos histórica de la que conozco yo de reguladores innovadores en la región hasta el día de hoy, y Carlos es el número 1 hasta ahora, ¿no? No he visto a alguien que impulse de esta manera. Yo creo que se necesita más Carlos Ramírez en otros reguladores hoy para hacer ese cambio, para dar ese paso adicional que permita ver esquemas como tenemos hoy con millas para el retiro, gana ahorro, en fin, ¿no? Yo creo que hay que seguir experimentando, pero siempre en la búsqueda de cómo generar más ahorro en estos segmentos. Comenzará abajo, por supuesto, ¿no? No existen los milagros en ninguna parte, pero que son colectivos muy complicados. Pero si no se hace el mínimo intento para acercarse ahí, vamos fritos, ¿no? Esa es mi conclusión técnica del asunto. Hay que tratar de buscar soluciones para esa vía, para nuestros países. Entonces, acá simplemente quería hacer definir el problema existente para generar soluciones de ahorro en los mercados informales. En la parte superior tienen los problemas típicos que ahuyentan al sistema financiero formal, a las típicas empresas, a trabajar con el segmento informal. ¿De acuerdo? Número 1, por ejemplo, tienes un ecosistema fragmentado, ¿no? Hay diferentes productos, ¿no?, que existen en el mercado, ¿no? No tiene la característica de ser ese bundle, ¿no?, ese paquete que tenga seguro, ahorro y otras necesidades que pueda tener este segmento independiente que tú se lo puedas acercar. Todo está fragmentado. Segundo, ¿no?, la viabilidad del mercado. Son muy pequeñitos, ahorran poquito, sus ingresos son diarios, no tienen flujo constante. ¿Cómo le hago una proyección, ¿no?, de cuánto va a recibir? Difícil, ¿no? Elemento 2. Elemento 3, la regulación y el hecho de que, claro, hay que ser muy prudencial respecto a cómo viene ese ahorro. No vaya a ser que esto sea un mecanismo para lavar activos. O sea, el regulador siempre está ahí detrás, ¿no?, de los esquemas del Know Your Customer y, en fin, todo lo que te pide. Entonces, no puedes abrir así nomás un esquema. Hay que tener cuidado y son muy, como le repito, muy cuidadosos respecto al tema, ¿no? Y luego está el tema de la alta vulnerabilidad financiera que tiene, se más por el lado de la demanda, pues para ahorrar pues lo tengo complicado, ¿no? Si tengo un problema con mi pequeño negocio, mi pequeño tienda de abarrotes, etcétera, se quema, se incendia, me quedo sin nada, ¿no? Entonces tengo que buscar ahorros para financiar mi vulnerabilidad. No hay estos servicios, no hay estos productos, ¿no? Entonces lo que se necesita es, de alguna manera, buscar estas soluciones a través de plataformas que creen este marketplace, ¿de acuerdo?, donde la oferta y la demanda se puedan encontrar, empaquetar los productos para que se pueda gestionar, se pueda hacer una gestión de activos adecuado para ellos, tratar de incorporar el tema de las innovaciones digitales, el uso en nuestros países que están apareciendo del DNI electrónico que permite la identificación rápida de los potenciales clientes, ¿no?, y tratar de brindar una solución integrada al tema, ¿no? Y al final uno tendría que dar un bundle que tenga pensiones, que tenga un seguro mínimo pequeño, que tuviera liquidez para las situaciones y los shocks que se les puedan presentar en el momento, la enfermedad de un hijo o algún gasto imprevisto, y dar la solución a través de los pagos digitales. Esto que les comento no es teoría, ya está funcionando
en varios países emergentes donde nosotros con Pinbox nos encontramos, ¿no? Y con empresas de tamaño, ¿no? De gran tamaño internacional. Gautam habló de Prudential. Prudential trabaja con nosotros en Kenia. Prudential es un monstruo en términos del mundo financiero. Está con nosotros. M-Pesa trabaja con nosotros. Safaricom trabaja con nosotros. Similar esquema en la India, similar esquema tenemos en Ruanda y estamos viendo en Singapur. De hecho, la próxima semana, por el próximo mes tengo que ir para allá con reuniones con la Autoridad Monetaria de Singapur. Estamos avanzando paso a paso en estos temas. Pero, como bien comentaba, bueno, acá están algunas de las cosas que hizo Gautam ayer, las voy a pasar. Pero claro, estos temas, como bien lo comentó Xavier Salai Martín, hay que ver con mucho cuidado estas experiencias que vienen de otros lugares, ¿no? Porque cada realidad es diferente. Yo sí lo que les puedo decir es algunos temas fundamentales, ¿no? La informalidad es bien parecida en todas partes, ¿de acuerdo? Hay elementos comunes, ¿no? Básicamente los que les he comentado es lo mismo que pasa en Perú, pasa en República Dominicana, pasa en Colombia, pasa en México. Esta fragmentación de los mercados y estos desincentivos o fallas, ¿no? Que no permiten esta integración. Pero hay seguramente algunas particularidades que hay que aterrizar correctamente en Latinoamérica. Es muy distinto lo que estoy haciendo yo en Asia, en África, y muy distinto quizás por aspectos culturales de lo que pasa acá. Entonces, desde Pinbox hemos estado generando un espacio de discusión, ¿no? Con principales expertos, reguladores, exreguladores también de diferentes países, los organismos internacionales que están colaborando en este volumen que va a salir a finales de año. Está el equipo del BID que está escribiendo justo un capítulo justamente analizando el tema de pensiones de manera más amplia para la población. Está el Banco Mundial, está el Centro de Desarrollo de la OCDE pensando más los temas de informalidad, Diana Mejía de CAF, líderes en este tema ayudándonos a pensar y para tratar, digamos, con calma, ver cómo podemos adaptar también estos temas más adelante, tratar de desarrollar laboratorios, pilotos, ¿no? La idea es que, repito, lo que he mostrado que es una idea, hay muchas ideas, ¿no? Millas para el retiro en México es otra idea por el consumo, ¿no? Hay miles de ideas, pero hay que explorarlas y la industria tiene que buscar impulsarlas, ¿no? Eso implica salir de los típicos de la típica forma que se tiene de acuerdo a la ley de interactuar a través de trabajadores dependientes y ver la forma de dar ese tránsito, ¿no? A buscar soluciones a los trabajadores independientes, tanto formales e informales. Yo creo que la gestión del cambio tiene que llegar o tiene que ser impulsada por nosotros, por la industria, ¿de acuerdo? Esta no va a llegar del Estado, esta no va a llegar con el discurso de estar diciendo soy maravilloso, pero el Estado no hace su trabajo. Si seguimos con eso, yo creo que vamos mal, hay que cambiar el relato y yo creo que parte del cambio de relato parte de dar ese paso adicional y buscar incorporar a otros ciudadanos que tienen también ganas de tener su cuenta individual, pero no hay ese espacio para hacerlo. ¿Quién mejor que una industria como las AFPs, las AFORES, que ya trabajan en ello, y empezar a buscar esas soluciones para ellos? Yo creo que sería la mejor acción inclusiva de verdad y que creo que podría ayudar a mejorar también ese relato que queremos trabajar hacia el futuro. Y con eso me despido y muchísimas gracias nuevamente por la invitación.